Nada se quebró en el cielo, nada cayó. Y sin embargo, el orden invisible fue alterado. Una luz comenzó a desplazarse donde no debía, marcando un ritmo que no obedecía a los astros conocidos. No anunciaba celebración, advertía movimiento. Quien supo leerla entendió que el mundo estaba a punto de ser visitado por algo que no pediría permiso. En tierras lejanas, donde los nombres de lo sagrado no estaban fijados en piedra, algunos levantaron la vista y sintieron temor. No un miedo infantil, sino ese que nace cuando la realidad se ensancha demasiado rápido. Comprendieron que la señal no venía a confirmar sus teorías, sino a desmontarlas, y aún así decidieron seguirla. No eran poderosos ni humildes en el sentido común. Eran buscadores. Cargaban con el peso de años, interpretando signos que nunca llevaban a ningún lugar definitivo. Aquella luz, en cambio, no prometía respuestas. Prometía un encuentro. Y eso es siempre más arriesgado. Mientras ellos se preparaban para partir, en una ciudad saturada de símbolos, el silencio se volvió espeso. Nadie vio la luz porque nadie la estaba esperando. Allí todo estaba reglamentado. Lo sagrado, lo profano, lo permitido. El misterio había sido domesticado. Y cuando el misterio llega domesticado, ya no se reconoce cuando irrumpe vivo. La pregunta llegó antes que la revelación. Llegó como llegan las grietas, desde afuera. Forasteros preguntando por algo que no figuraba en las agendas oficiales. Algo que no había sido anunciado en los patios del poder. La ciudad se agitó, no por ignorancia, sino por incomodidad. Había sido visitada por la posibilidad de estar equivocada. Los custodios del saber señalaron direcciones con precisión impecable. Sabían dónde mirar, pero no cómo caminar. Entregaron indicaciones como quien señala una tumba ajena. El acontecimiento no los movió, no porque no lo comprendieran, sino porque comprender no exige desplazamiento. El camino de los buscadores fue una liturgia sin templo. Días iguales, noches largas, el cansancio como único compañero fiel. La señal a veces parecía burlarse de ellos, alejándose justo cuando creían alcanzarla. Pero la distancia no los desanimó, los fue vaciando. Cada legua recorrida arrancaba una certeza, hasta dejarlos desnudos frente a lo desconocido. Cuando llegaron, no encontraron lo que la imaginación posterior glorificaría. No hubo fragilidad expuesta, ni espectáculo. Hallaron vida ya enraizada, una presencia que no reclamaba atención. Un niño que no necesitaba señales porque era, en sí mismo, una interrupción del orden esperado. Allí entendieron que el tiempo también es parte del llamado, que no todos son convocados por la urgencia, algunos son formados por la espera. El retraso no fue castigo, fue preparación, porque quien llega tarde, si ha caminado lo suficiente, llega distinto. Se inclinaron no por reverencia aprendida, sino por agotamiento sagrado. Habían llegado al límite de su búsqueda. Ya no traían teorías ni mapas, solo ofrendas inútiles para comprar certezas, pero suficientes para expresar rendición. Al retirarse, la luz dejó de guiarlos. No porque hubiera desaparecido, sino porque había cumplido su función. La verdadera señal ya no estaba en el cielo, sino en la fractura interior que los acompañaría siempre. Desde entonces, la historia se repite sin cesar. Algunos nacen rodeados de símbolos y no ven. Otros caminan años siguiendo una intuición que no pueden explicar. Y la pregunta persiste, sin respuesta cómoda, atravesando épocas y conciencias. ¿Es el llamado un privilegio o una carga que solo algunos están dispuestos a soportar? El mundo siguió girando, pero algo, desde aquella noche, quedó irrevocablemente desplazado. No hubo proclamación solemne,
No hubo registro oficial. Lo que ocurrió no necesitó ser contado con exactitud, porque no obedecía a las reglas de la memoria humana. Más tarde llegarían los nombres, las cifras, las imágenes ordenadas. Pero en el inicio todo fue indeterminado, y esa indeterminación era parte del mensaje. Los hombres que siguieron la luz no pertenecían a ningún linaje consagrado. No llevaban sangre real ni títulos heredados. Eran custodios de un conocimiento frágil, siempre incompleto. Sabían que el mundo estaba lleno de señales, pero también sabían que interpretar no equivale a comprender. Por eso, cuando la luz apareció, no la celebraron, la temieron. Venían del este, del lugar donde nacen los relatos antes de ser domesticados, donde la sabiduría no se enseña, se prueba, donde los signos del cielo son estudiados durante toda una vida sin promesa de recompensa. Allí, desde tiempos remotos, se hablaba de un orden que algún día se inclinaría hacia la tierra. Habían heredado fragmentos, ecos, historias traídas por exiliados, por hombres arrancados de su hogar siglos atrás. Voces que hablaban de un reino que no se parecía a los reinos conocidos. Nada era claro, nada era seguro. Pero la espera había modelado su mirada. Cuando la luz comenzó a moverse, comprendieron que la espera había terminado. No porque todo estuviera explicado, sino porque ya no era posible permanecer inmóviles. Partir fue un acto de ruptura. Abandonaron la estabilidad, la autoridad, la previsibilidad. Cambiaron la contemplación por el riesgo. El camino no los ennobleció, los desgastó. El desierto no les dio visiones gloriosas, solo silencio repetido. Y el silencio, cuando se prolonga, se vuelve un espejo. Allí se enfrentaron a la posibilidad de haber interpretado mal. Allí dudaron, allí quisieron volver. Pero la luz seguía apareciendo, no para tranquilizarlos, sino para empujarlos un paso más allá. Como si supiera que solo los vaciados podían llegar al final. Al otro lado, una ciudad saturada de palabras los esperaba sin esperarlos. Tenía archivos, cánticos, genealogías. Tenía respuestas para preguntas que ya no se hacían. Cuando los forasteros preguntaron, el sistema reaccionó. No con asombro, sino con inquietud, porque la pregunta revelaba algo imperdonable. El acontecimiento había llegado sin pedir permiso. Los sabios de la ciudad supieron orientar, pero no acompañar. Conocían el destino, pero no el trayecto. Señalaron el lugar correcto y permanecieron inmóviles. El conocimiento los había convertido en espectadores. Cuando los caminantes alcanzaron el final, no encontraron grandeza visible. Encontraron una vida ya instalada en el mundo, sin ceremonia. Y allí comprendieron que el viaje no había sido para confirmar una profecía, sino para transformarlos irreversiblemente. Se postraron no ante un símbolo, sino ante el colapso de todas sus interpretaciones. Habían llegado demasiado lejos para seguir siendo los mismos, y ese era el verdadero propósito. Al partir, ya no miraron el cielo, no por desinterés, sino porque la señal había descendido. Ya no estaba arriba, estaba dentro. Y la pregunta quedó flotando, sin respuesta cómoda, como una herida abierta en la historia humana. ¿Qué es más peligroso, no tener señales, o tenerlas y no moverse? El mundo siguió, pero el orden, desde entonces, nunca volvió a cerrarse del todo. El llamado no descendió con estruendo, no reclamó atención. Simplemente apareció, como aparecen las decisiones que dividen una vida en dos mitades irreconciliables. Una luz avanzando donde no debía, reclamando algo que no podía explicarse sin moverse. Había quienes conocían los destinos escritos desde siempre, los repetían con precisión, los guardaban como se guarda una herencia valiosa. Pero el conocimiento
cuando no se arriesga, se convierte en frontera, y las fronteras protegen y excluyen. Los que vieron la señal no estaban cerca del centro, estaban lejos, demasiado lejos para sentirse seguros, demasiado lejos para confundir información con encuentro. No habían sido formados para reconocer una llegada. Habían sido formados para esperar sin garantías. La luz los encontró vigilantes, no satisfechos. Por eso respondieron, no porque entendieran, sino porque no podían seguir igual. La señal no los confirmó, los desestabilizó. Les exigió abandonar la quietud que habían confundido con sabiduría. El mundo intentó explicarla, reducirla a ciclos previsibles, a fenómenos repetidos, a causas observables. Pero la señal se resistía a quedar encerrada. No obedecía, se desplazaba, elegía momentos, señalaba direcciones, como si supiera que sólo quienes caminaban podían verla completa. Cuando llegaron a la ciudad del saber, la luz se ocultó. No por error, por revelación. Porque allí la fe debía decidir si podía avanzar sin estímulo visible. Y la ciudad respondió como siempre, citando, orientando, permaneciendo inmóvil. Los buscadores salieron solos, sin escolta, sin validación. Y entonces la señal regresó. No más brillante, sino más precisa. Avanzó delante de ellos, no por encima, como quien acompaña, no como quien domina, y se detuvo. Ese gesto cambió todo, porque las luces no se detienen, los símbolos no eligen casas, las explicaciones no señalan vidas concretas, pero la señal lo hizo, como si dijera, aquí, no más allá, no en lo grandioso, aquí. El encuentro no fue espectacular, fue definitivo, no produjo discursos, produjo silencio, un silencio pesado, lleno de comprensión tardía. Los buscadores entendieron que no habían sido atraídos por mérito, sino por disposición, no por claridad, sino por entrega. Dios, si aún era posible usar esa palabra sin domesticarla, no había hablado solo a los cercanos. Había usado el lenguaje del cielo para atravesar fronteras. Había permitido que la creación misma participara del anuncio. Pero el anuncio no obligaba, invitaba. Y solo quienes aceptaron perder seguridad por fidelidad llegaron al final. Porque la adoración verdadera no se queda quieta. Camina, se equivoca, duda, avanza igual. La luz cumplió su tarea. Los dejó frente a una presencia que ya no necesitaba señales. Y el mundo siguió, cargando una pregunta que aún no encuentra reposo. ¿Cuántas veces hemos tenido la verdad tan cerca que dejamos de movernos cuando finalmente nos llamó? El cielo permaneció abierto, pero no todos levantaron la vista. Nada en ese trayecto fue ornamental. No hubo cantos ni seguridad. El camino fue una línea de desgaste continuo, trazada sobre tierra hostil. El movimiento no fue impulsado por entusiasmo, sino por una convicción que no admitía espera. Porque hay llamados que, si no se obedecen de inmediato, se convierten en condena silenciosa. El avance fue lento, casi obstinado. Día tras día, el cuerpo protestó. La mente cuestionó. El recuerdo del hogar se volvió una tentación persistente. Pero cada amanecer traía la misma pregunta muda: ¿seguir o retroceder? Y cada día, retroceder se sentía más imposible que avanzar. No confiaron en pruebas adicionales, no exigieron confirmaciones externas, porque la señal no funcionaba como un argumento, sino como una herida abierta. Ya había marcado algo en ellos, y esa marca no se borra con comodidad. La fe, entendieron, no es asentimiento, es exposición. Es aceptar que el camino puede prolongarse más allá de la resistencia, que la luz puede ocultarse, que el cielo puede guardar silencio sin dejar de ser verdadero. Las noches fueron el campo de batalla. Cuando la oscuridad cubría todo, la señal parecía una invención lejana.
Allí surgían las dudas más peligrosas, no las que niegan la luz, sino las que cuestionan el precio. Pero siguieron, porque la voz que los había puesto en marcha era más fuerte que la nostalgia. Al llegar a la ciudad que concentraba el poder, esperaban respuestas, encontraron inquietud. El anuncio de un rey nacido fuera del control oficial no provocó celebración, sino pánico. El poder no teme a la mentira, teme a la verdad que no puede administrar. El gobernante no escuchó adoración, escuchó desplazamiento, porque todo régimen construido sobre el temor interpreta cualquier promesa como amenaza. Su autoridad no estaba anclada en pertenencia, sino en violencia. Y la violencia siempre presiente cuando su tiempo es limitado. Conocía los textos, sabía señalar destinos, pero su saber estaba al servicio de la preservación, no de la rendición. Convocó a quienes dominaban las palabras sagradas, y ellos respondieron con exactitud, sin temblor, sin movimiento, como quien indica un lugar que no piensa visitar. La revelación pasó por la ciudad sin detenerse, no porque no fuera clara, sino porque nadie quiso pagar su precio. Los buscadores partieron de nuevo. Ahora sabían que no solo seguían una señal, sino que caminaban entre fuerzas opuestas. La adoración y el control, la entrega y la conservación, la luz y el miedo. Y entonces la señal volvió a mostrarse, no como espectáculo, sino como guía precisa, como si confirmara que el camino correcto siempre se aleja del centro del poder. Avanzaron sin mirar atrás, porque ya habían aprendido que la verdad no se defiende desde un trono, sino desde el riesgo, y que todo llamado auténtico atraviesa primero la noche del cansancio antes de llegar a cualquier forma de revelación. La ciudad quedó atrás, el gobernante quedó atrás, los textos citados sin vida quedaron atrás. Delante aún quedaba el encuentro, y nada los había preparado del todo para lo que eso significaría. Todo estaba claro, demasiado claro. El lugar, el linaje, la expectativa. La respuesta no requería interpretación, solo obediencia. Y aún así, nadie se movió. Porque el mayor peligro no es no saber, sino acostumbrarse a saber sin responder. La revelación tocó la puerta correcta, pero encontró corazones sellados por la rutina. Los guardianes del conocimiento señalaron con precisión quirúrgica, como quien indica una dirección sin intención de visitarla. Para ellos, el acontecimiento no interrumpía la agenda. Era información adicional, no un llamado. Y así, el contraste quedó expuesto sin necesidad de palabras. Unos habían cruzado tierras desconocidas, guiados por una luz frágil. Otros no cruzaron una distancia mínima, teniendo toda la certeza. La diferencia no estaba en la claridad, sino en la disposición. El poder, mientras tanto, fingía interés. Pero bajo la cortesía se acumulaba algo oscuro, porque quien gobierna desde el miedo interpreta toda revelación como amenaza. La verdad, cuando no puede controlarse, se convierte en enemigo. Los buscadores salieron de la ciudad cargando una tensión que no les pertenecía. Y fue entonces cuando la señal regresó. No como consuelo, sino como confirmación. La luz seguía allí. No los había abandonado en medio de la ambigüedad. Se adelantó, marcó el camino, eligió detenerse. La alegría que los invadió no fue alivio, fue plenitud. Esa forma de gozo que solo conocen quienes han dudado hasta el límite sin retroceder. Porque la alegría auténtica no borra el cansancio, lo justifica. La señal no los condujo a un centro de poder, los llevó a una vida escondida, a un espacio que no figuraba en mapas ni expectativas, una casa cualquiera, un lugar que no reclamaba atención. Dentro no hubo explicación, no hubo descripción necesaria. Lo esencial no se detalla, se reconoce.
Y ellos reconocieron. Sus cuerpos respondieron antes que sus mentes. Se inclinaron completamente, no como gesto aprendido, sino como reacción inevitable ante lo sagrado. Habían visto imperios, habían asesorado gobernantes, conocían la arquitectura del poder humano, y sin embargo, nada de eso se sostuvo ante lo que percibieron allí. No vieron fragilidad. Vieron una densidad que no podía compararse con nada conocido. La adoración no fue una decisión racional. Fue un colapso interno. Una rendición que no pidió permiso. Porque hay presencias que no se evalúan. Se aceptan o se rechazan. Y ellos aceptaron. Solo después abrieron lo que traían. No como ceremonia, sino como consecuencia. Los objetos no explicaban el misterio, lo acompañaban. Cada uno decía algo que aún no podía formularse. Cada uno señalaba dimensiones que el tiempo revelaría. El oro habló sin palabras. No como símbolo de riqueza, sino como reconocimiento de un reino que no se construye, se recibe. Y al ofrecerlo, los buscadores comprendieron que nada de lo que habían traído era comparable a lo que estaban dejando atrás. La historia no se cerró allí, pero algo quedó sellado para siempre. La verdad había sido vista, y verla exige una respuesta que atraviesa toda la vida. Fuera, la noche seguía siendo noche, pero dentro de aquella casa el mundo había cambiado de eje. Nada de lo que ofrecieron fue improvisado. Cada entrega fue una afirmación, una lectura silenciosa del misterio que tenían delante. Los objetos hablaron donde las palabras no alcanzaban. Porque hay verdades que no se enseñan, se reconocen. El primer don afirmó dominio sin violencia. Reconoció autoridad sin trono. En un mundo acostumbrado a medir el poder por la fuerza visible, aquel gesto declaró una realeza distinta. Una que no necesitaba imponerse para existir. El valor entregado no compraba protección, confesaba lealtad. Después vino aquello que transforma el aire. Lo reservado para lo sagrado fue liberado sin mediaciones. El espacio común se volvió territorio de encuentro. No porque hubiera sido consagrado, sino porque lo consagrado había decidido habitarlo. La fragancia no marcó distancia, marcó cercanía. Decía, lo eterno ha descendido sin perder su esencia. Y finalmente, el don que nadie espera al comienzo de una historia. Aquel que recuerda la fragilidad, la pérdida, la entrega inevitable. No fue ofrecido como presagio oscuro, sino como reconocimiento valiente. Amar al mundo implicaría pagar un precio, y ese precio ya estaba inscrito en la vida que descansaba ante ellos. Sin comprenderlo del todo, los buscadores proclamaron un relato completo. Gobierno, presencia, sacrificio. La historia futura fue anunciada antes de ser vivida, no por conocimiento exhaustivo, sino por una intuición profunda, guiada por el misterio mismo. Luego, el rumbo se fracturó. La advertencia no llegó envuelta en autoridad visible. No fue pública ni verificable. Llegó en el lenguaje de lo vulnerable, en la región donde las defensas se desarman. Un mensaje breve, suficiente, imposible de ignorar. No volver, no repetir, no exponerse al poder que disfraza la violencia de interés. Obedecer significaba desobedecer a un rey. Significaba asumir un trayecto más largo, más incierto. Significaba creer que la voz interior era más confiable que cualquier estructura de poder exterior. Y eligieron creer. Cambiar de camino no fue solo estrategia, fue consecuencia. Porque ningún encuentro auténtico deja intactas las rutas anteriores. Lo que antes parecía lógico ya no lo es. Lo que antes ofrecía seguridad ahora resulta peligroso. Regresaron distintos, no como sabios satisfechos, sino como hombres atravesados por una verdad que no podía compartirse fácilmente.
Su silencio fue parte de la protección, su obediencia parte del plan. Mientras ellos se alejaban por rutas no previstas, otros también recibían instrucciones. Otros movimientos se activaban en la sombra. Porque cuando la luz se manifiesta, el mundo entero entra en desplazamiento. La historia no se cerró con regalos ni con adoración. Se abrió con caminos alterados, con huidas necesarias, con fidelidades silenciosas. Y así quedó establecido un patrón que aún persiste. Encontrarse con lo sagrado no añade un capítulo más a la vida. La reescribe por completo. Y casi siempre exige dejar atrás el camino que parecía más corto. La noche siguió siendo noche. El mundo siguió girando. Pero desde entonces, para quienes han visto la luz, no existe regreso sin transformación. La voz no gritó, no explicó, no argumentó, ordenó. Y la obediencia fue inmediata, como si la vida misma hubiera reconocido el peligro antes que la razón. No hubo tiempo para planes ni despedidas. El movimiento fue la única respuesta posible. La huida se inició en la oscuridad. Un padre, una madre, un niño. Nada más. Ningún cortejo. Ninguna protección visible. Solo el impulso de preservar aquello que no podía ser perdido. El camino no fue elegido. Fue impuesto por la urgencia. Porque hay decisiones que no se reflexionan, se ejecutan o se lamentan. El refugio apareció en territorio impensado. Un lugar cargado de memorias amargas se transformó en abrigo. La historia se invirtió con ironía severa. Lo que había sido símbolo de cautiverio ahora ofrecía resguardo. El mundo mostraba que sus significados no son estáticos, que incluso los espacios marcados por el dolor pueden convertirse en escenarios de cuidado. Detrás, el poder reaccionó, como siempre reacciona cuando se siente desplazado, con violencia indiscriminada. La amenaza invisible desató una respuesta brutal. El miedo al futuro se tradujo en destrucción del presente. El llanto se extendió como un eco imposible de silenciar. La llegada de la esperanza no evitó la noche, la atravesó dejando cicatrices. El mundo no fue corregido de inmediato. La justicia no descendió como un golpe final. La luz eligió otro camino, uno más largo, más silencioso, más costoso. La vida protegida creció lejos de la mirada pública, sin escenarios, sin discursos, en la periferia, allí donde nadie vigila porque nadie espera nada. El anonimato se convirtió en resguardo, el silencio en preparación. Lo que habría de sacudir estructuras se formó fuera de ellas. Nada de esto fue accidental. Todo respondía a una intención antigua, una promesa pronunciada cuando las naciones aún no tenían nombre, una visión que nunca estuvo confinada a un solo grupo. El plan siempre fue amplio, abierto, inquietante. Desde el inicio, la bendición estuvo destinada a cruzar límites, a incomodar fronteras, a reunir lo disperso. La historia nunca fue exclusiva, fue expansiva. Los buscadores que llegaron desde lejos fueron la primera señal visible de ello, no los últimos, no los únicos. Ellos encarnaron a todos los que alguna vez se sintieron fuera del círculo, a los que avanzaron con más preguntas que respuestas, a los que caminaron guiados por una intuición frágil, sin garantías. Representaron a quienes dudan de su lugar, a quienes creen haber llegado tarde, a quienes se sienten indignos de acercarse, a los que avanzan con temor, pero avanzan, porque algo los llama desde más allá de su comprensión. El llamado nunca fue para los satisfechos, siempre fue para los que buscan, para los que se levantan cuando la lógica aconseja quedarse, para los que siguen una luz, aunque no sepan a dónde conduce. La historia continúa repitiéndose bajo distintas formas. No porque el mundo no haya aprendido, sino porque la invitación sigue vigente.
La luz no se impone, se ofrece, y quienes deciden seguirla descubren, tarde o temprano, que no eran tan extranjeros como creían, porque el llamado siempre fue más grande que las fronteras que los separaban de él.